Bien, segundo bloque ya de nuestro programa del día de hoy, y ya acercándonos a fin de año, ya estamos en diciembre y se empiezan digamos, a tomar mayor color los reclamos salariales, los bonos de fin de año y todo lo que tenga que ver con la cuestión del salario de los empleados, básicamente. Estamos con Héctor Benigno Gómez. Bienvenido al programa, Héctor. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Gracias. Bien. Héctor, bueno, queremos analizar con vos, ya que estás en el Centro de Empleados de Comercio, cómo viene esta situación ya acercándonos a las fiestas y a fin de año, ¿no? Bueno, como todos los años, ¿no es cierto? O sea, nosotros, como conversando con el cuerpo delegado, principalmente de las empresas mayoritarias acá de la ciudad de Posadas, los delegados de trabajadores mercantil, siempre está el reclamo, ¿no es cierto?, para ver cómo se cubre un poco el salario a través de la pérdida que tuvieron en este último tiempo. Entonces, ya en un tiempo esta parte venimos acá acordando con los empresarios si podemos paliar esa situación a través de un bono navideño que se le denomina, ¿no es cierto? Hoy está muy de moda a nivel nacional pedir este plus para los trabajadores, ¿no es cierto?, para equilibrar un poco la pérdida de salario, como bien dije, y ver si puede tener un ingreso extra, ¿no es cierto?, para cubrir la canasta básica, que es de pasar bien la noche de Navidad y Año Esto vendría a Nuevo. ser por única vez. Siempre lo decimos por única vez, ¿no es cierto?, pero es una necesidad, ¿no? El entender nuestro de todo el año que se pasó, principalmente en los supermercados, hubo ganancia. O sea, creemos que están en condiciones los empresarios fundamentalmente en el rubro de supermercado, ¿no es cierto?, de darle este dinero a sus trabajadores, complementar, ¿no es cierto?, para que tenga ese ingreso y cubrir de alguna manera sus necesidades, ¿no es cierto? Así que bueno, dialogando con varios delegados de importantes empresas acá de la ciudad de Posadas, conversamos ya con la empresa mayoritaria que es de acá, la que tiene gran cantidad de locales, que es el Supermercado California, donde concentra cerca de 900 trabajadores. A ver si podemos, antes del 20 de diciembre, por decir una fecha, o antes de la Navidad, llegar con un bono de 3.000 pesos. También lo propio hicimos con el Hipermercado Libertad, que ahí ya es más complejo porque, bueno, ahí ya la empresa no tiene el poder de decisión acá en la ciudad de Posadas. Ellos tienen Claro. que trasladar Al sus ser una reclamos. cadena Claro, nacional, digamos, tienen que tienen otro. trasladar reclamos a las autoridades de donde se encuentra la central. En línea general, creemos que va a haber, de alguna manera, va a llegar al bolsillo del trabajador esto que se está reclamando. Ya Hablamos del monto venimos de los 3.000 de pesos. los 3.000 pesos o un monto que equipare un poco o que esté a la altura de las circunstancias, ¿no es cierto? Si bien en el orden nacional, las 5 centrales de trabajadores, llámese CTA, oficialista, opositor o la CGT Moyano, Galó, coincidimos todos que rondan en eso, en 3.000, 4.000 pesos, ¿no es cierto? Que es más o menos la pérdida que sufrió el trabajador. Acá no se está pidiendo más ni de menos. Creemos que con eso el trabajador, además del aguinaldo, además del salario que va a percibir, que eso legítimamente lo corresponde, ¿no es cierto?, no pasaría mal estas fiestas tradicionales que son Navidad y Año Nuevo. ¿Este reclamo es válido solamente para los empleados de supermercados o, digamos, otras empresas o otros lugares, digamos, van a tomar este reclamo para sus empleados, esta Bueno, atención? por ahí lo dividimos en dos partes, ¿no? Porque hay que entender que cuando hablamos de estos supermercados, grandes supermercados, son los que tienen mayor cantidad de trabajadores, ¿no es cierto? Y después están las pymes. En las pymes ya nos dirigimos más a la Cámara de Comercio, que es la que nuclea la mayor cantidad de pequeñas y medianas empresas acá de la ciudad de Posadas, para que aconsejen a sus asociados para a ver que le llegue un monto. Por ahí, a través del diálogo, a través del pedido, no somos conscientes que por ahí una empresa chica no puede pagar 3.000 pesos, ¿no es cierto? Pero que acuerde con su trabajador un monto que estime que sea conveniente para ambos, ¿no es cierto? Yo creo que el empleado siempre conversa con el empresario y el empresario siempre está en consonancia, en consecuencia con el trabajador,
para que también tenga la posibilidad de pasar esta fiesta, ¿no es cierto?, dignamente como corresponde. Por eso, en línea general, hoy por hoy, esto es lo que a veces a uno como dirigente le satisface porque ya no se hace tan traumático las cosas, las cuestiones. Se permite el diálogo por sobre todas las cosas. Eso es bueno, ¿no es cierto? Es bueno para entendernos y acordar cosas en beneficio de ambas partes, porque si llega este bono al bolsillo del trabajador, el trabajador viene a cumplir su tarea mejor, ¿no es cierto? El desarrollo que lo hace con más ahínco, está contento porque sabe que él también va a tener posibilidad de efectuar compras o de no pasar un momento de angustia en esta fiesta, ¿no es cierto? Héctor, otro de los reclamos que por ahí se masificó entre los sindicalistas o representantes de los trabajadores fue el tema del impuesto a las ganancias. Parte del discurso, ¿no?, que digo yo, de lo que son los reclamos hoy a fin de año. ¿Cómo impacta esto, o tienen un análisis de cómo impacta en la provincia de Misiones, si hay una cierta cantidad importante de trabajadores que pagan este impuesto? Sí, por supuesto, por supuesto. Hay, lo que ocurre que estos días hay un juego de política ahí que trata de minimizar, ¿no es cierto?, el gobierno nacional, e inclusive minimizar en la cantidad de trabajadores que sufren este fenómeno, ¿no es cierto?, el impuesto a la ganancia, que está cercenado, que le retienen de sus haberes, que son los asalariados de mayor ingreso. Ellos, hoy 15.000 pesos no es un gran salario para el trabajador, ¿no es cierto? Pero acá en la provincia de Misiones hay muchos trabajadores que están pasando por ese flagelo, ¿no es cierto? Nosotros por ahí como empleado de comercio, yo como conductor de la Secretaría Andrés Guaycurarí, siempre me baso a esto, que tengamos cuidado de los dirigentes, tenemos que estar a la altura de las circunstancias y ir a pelear, a discutir sobre este tema, porque en el futuro estamos viendo que en la Argentina los trabajadores tenían 13 salarios, se está cortando y está cobrando 12 salarios. ¿Por qué digo esto? Porque en la sumatoria de las retenciones que hay en el impuesto a la ganancia, ¿no es cierto?, estamos viendo de que cuál es la pérdida que tiene anual. El aguinaldo. El aguinaldo se paga la mitad en enero y la otra mitad en julio. La mitad de año, claro. Entonces, cuando vos sumás la pérdida que tuviste, un trabajador de 17, 18 y 20.000 pesos, los 12 meses de retención del impuesto a la ganancia, está perdiendo el aguinaldo. Es decir, que el cálculo que Entonces, hacen es que en la Argentina estamos perdiendo esa conquista tan sagrada, ¿no es cierto? Ese premio que tenía el trabajador, que medio como que en América es el único país que paga ese salario. Tengamos cuidado, estamos retrocediendo, no avanzando. Entonces yo creo que ahí tiene que estar centralizado el reclamo. Bajo eso, ¿no es cierto?, que no se pierda el aguinaldo. Ahora, en los países desarrollados, los trabajadores calificados con altas remuneraciones pagan impuesto a la ganancia. No, eso no sería un problema, pero estamos hablando acá en la Argentina, como ejemplo, caso excepcional, son los petroleros, ¿no es cierto? Los trabajadores que se dedican a ese rubro, que tienen hoy un salario de 70, 80.000 pesos, estamos de acuerdo que por ahí tengan que pagar un ingreso o un impuesto, ¿no es cierto? Pero no un obrero de la construcción, no un obrero de metalúrgico, no un trabajador bancario, no un trabajador de empleado de comercio. ¿Y este reclamo es válido para lo que es la realidad de nuestra provincia de Misiones? Digamos, hay empleados que superen, hablando siempre del sector de empleados, ¿no?, de trabajadores, superan los 15.000 pesos de salario. Sí, superan. Hay trabajadores que están afincados acá, que pertenecen a la nación, pero pertenecen a la provincia, ¿no es cierto? Si bien son trabajadores nacionales, pero están en la provincia y sufren eso también. Es parte del Ejecutivo Provincial también hacer reclamo por esos trabajadores. Caso AFIP, caso aduana, caso renta, el caso Tribunal de Cuentas. Hay muchos trabajadores que están sufriendo esta consecuencia. Y después están los trabajadores calificados de empresas. Hoy el mismo empleado de comercio, un vendedor, ¿no es cierto?, que tiene sus básicos, como por el convenio colectivo 130, que tiene su salario a través del presentismo, la antigüedad, etcétera, etcétera,
te vende 2, 3 televisores, estos plasma que hay, y ya están superando el monto. Entonces eso ya te está obligadamente a pagar impuestos. O sea, hay una brecha de trabajadores importante en la provincia de Misiones también que está sufriendo este tema del impuesto a la ganancia. Entonces, el pedido general que hay de los sindicatos en todo el país y en el orden nacional para centrar, ¿no es cierto?, tanto la CGT Moyano y la CGT Caló, creo que el reclamo que se está haciendo o que se va a hacer estos días es justo. Justo porque por ahí minimiza el gobierno que hay 1 millón de trabajadores. No es 1 millón de trabajadores. O sea, nosotros creemos que hay más de 1 millón de trabajadores y hasta llegaría a los 2 millones de trabajadores, pero eso multiplicado por el grupo familiar hacen 3, 4 millones de personas que están sufriendo esa consecuencia. Héctor, quiero entender un poquito este concepto que vos recién decías de lo que es la pérdida del salario, ¿no? ¿Qué pasó este año? ¿Hubo falta de aumento, de equilibrio del sueldo del empleado con lo que es el consumo? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo analizan ustedes? Y bueno, ¿qué, digamos, con este panorama, qué prevén para el año que viene? Rápido te contesto, se cierra el Consejo del Salario, no se discute más el Consejo del Salario. A partir que está en marcha con Néstor Kirchner, el presidente Néstor Kirchner, estaba puesto en marcha el Consejo del Salario y se pactaba salario, se discutía salarios dignos en la Argentina y no teníamos todo problema. Entonces hay dos fenómenos, se deja de lado el Consejo del Salario, no se discute más el Consejo del Salario, y por otro lado la inflación. La inflación devora el salario. Entonces, cuando nosotros salimos a discutir paritaria en los meses de enero, diciembre, febrero, para que en marzo empiecen a recibir ese porcentaje que se acordó para el bolsillo de los trabajadores, en julio, agosto, septiembre, con la inflación que hay que reconocer que hay inflación, se devoró. Entonces, hoy llegamos con una pérdida o sea, el poder adquisitivo del trabajador es muy alto cuando va al supermercado con los incrementos salariales que se discutieron en esos meses. O sea, la inflación por un lado, que no se quiere admitir, reconocer, y por otro lado no se sienta más a discutir el Consejo Salarial. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que sería bueno, positivo, que se reconozcan Y, los índices de inflación? y ¿A qué todo, llevaría, y digamos? todo tenemos que tener nuestros puntos de vista y discutir las partes que están involucradas, ¿no es cierto?, tanto Estado, empresario y trabajadores. Entonces desde ahí siempre se saca, por eso la palabra se denomina Consejo del Salario, se saca un salario que acorde a todas las partes y conforme a todas las partes. Y esto va en beneficio del trabajador, porque nosotros, el Consejo del Salario hará prácticamente 2 años, 3 años que no se discute más, que no se sienta más la parte, ¿no es cierto?, a discutir. Se abre paritaria, pero cuando se abre las paritarias ya el dirigente sindical ya sabe que va con un techo. Eso no es beneficioso también. Sabe que va a discutir un porcentaje que tiene hasta ahí y va a discutir para abajo. Claro. No es satisfactorio para el trabajador. El trabajador tiene que ir, no tiene que haber techo. Ahora, obviamente que tiene que ponerse de acuerdo con el empresario, de acuerdo al ingreso que tiene él, más los gastos que le suma, más esto, más lo otro. Entonces ahí atrás va los paritarios que pertenecen a cada organizaciones sindicales a discutir justamente esto. Bueno, nosotros creemos o entendemos que debemos percibir este salario, pero en una discusión, ¿no es cierto?, con estudios y análisis que se haga dentro del marco de acuerdo a cómo está una economía de un país. Claro. Pero así cuando no sabemos para dónde va, qué porcentaje real de inflación hay en un mes, el Estado dice una cosa, el índice inflacionario que dan los diputados a nivel nacional dicen otra cosa, entonces nosotros quedamos en el medio ahí. ¿Cuál va a ser la base de discusión? ¿O cuál va a ser el techo de discusión? Si vamos entonces, estamos atrapados ahí. Pero insisto, todo depende del Consejo de Salario. Si la presidenta convoca al Consejo de Salario, creo que se va a cerrar bien las cosas porque vamos a sincerarnos. ¿Cómo evaluás el año 2014 en cuanto a una relación que fue muy áspera, digo yo? No tanto de los empleados con sus empleadores, sino de los empleadores o el del sector comercial, fundamentalmente aquí en Posadas, con el gobierno, que fue muy áspera este año.
Y por un lado, no hace un año muy fácil. Hay que tener en cuenta que en muchas provincias hay 4 elecciones. En muchas provincias van a adelantar las elecciones tanto de gobernadores como diputados provinciales, después tener las PASO, después tener las elecciones nacionales de ¿Vos octubre. crees que se van a adelantar aquí en la provincia? Yo creo que en muchas provincias se van a adelantar. Acá en ¿Y cómo lo ves? ¿Por qué Misiones crees tradicionalmente adelantó. cuál sería el fundamento, digamos, para adelantarlo? Para salir del calendario tradicional, ¿no? Y el fundamento es la autonomía tienen las provincias, los fundamentos tendrán ellos, sabrán por qué. Yo creo a veces no es conveniente mezclar. Ninguna provincia adhirió a las PASO. Las PASO es un tema nacional que se hace en agosto y ahí tenés las elecciones nacionales en octubre y ninguna duda que en esta cantidad de candidatos que hay, en estas ofertas de candidatos que hay a nivel nacional para presidente, donde todavía no brilla uno, porque no hay uno que sobresalga de todos los candidatos que hay, ¿no es cierto? ¿Fuera de lo que es el oficialismo o lo incluís a todos? En general. El oficialismo tiene como 10, 15 candidatos. Bueno, pero se habla de que Daniel Scioli podría estar a la cabeza, o Florencio Randazzo, que venía viviendo muy bien también, ¿no? Está bien, por eso no quiero particularizar, simplemente quiero decir, en esta oferta de candidatos que hay, tanto de la oposición como del oficialismo, ¿no es cierto? Y no hay nadie que sobresalga, porque todavía no hay alguien que sobresalió de todos los candidatos que hay a ofrecer algo para la sociedad en general, ¿no es cierto? Una propuesta que realmente... Alguien representativo, decís. Alguien que venga con una propuesta que convence y diga, bueno, este es el hombre que nos va a llevar o la mujer que nos va a llevar en el camino correcto. Ninguna duda que, y ahí termino con el concepto, no, ninguna duda que vamos a ir a una segunda vuelta. O sea, América entró en esa etapa. Brasil tuvo segunda vuelta, Uruguay tuvo segunda vuelta, todos tuvieron segunda vuelta. Entonces la Argentina no puede ser la excepción y ninguna duda que va a entrar esto. Son fenómenos que va pasando. No te olvides que hay un ciclo que está terminando. Son 10 años, bueno, ninguna duda también que la economía se tiene que entrar en una meseta, va a cambiar seguramente los beneficios de la región. Los brasileños, paraguayos, chilenos masivamente venían a consumir acá. Ninguna duda que la región tiene que cambiar también. Va a ser beneficiado Argentina después, o los demás países va a ser beneficiado también con las políticas económicas que seguramente van a cambiar. Bueno, todo eso se tiene que discutir el 2015. Y ahí los trabajadores, donde tenemos que estar a la altura de las circunstancias, tenemos que ser parte de eso, ¿no es cierto? Acá en la provincia de Misiones, hablando del tema de CGT, los dirigentes sindicales tenemos que estar a la altura de esas circunstancias y ser protagonistas en la discusión que viene. Acá hay un gobierno que está terminando su mandato, hay un partido político que gobierna y no tiene posibilidad de ser reelectos los que están actualmente. Y tiene que salir también a buscar candidatos. Y hay una disputa hoy, hay quién es el candidato. Se dice que va a ser fulano, se dice que va a ser mengano. Y están en la disputa. Y bueno, el movimiento obrero tenemos que estar a la altura de las circunstancias y pelearnos. No podemos estar más divididos. El sindicalismo va a tener un gran protagonismo. Tenemos que ya lo está está teniendo ahora. Tenemos que estar unidos. A nivel nacional y a nivel provincial. A nivel nacional con más razón. El movimiento obrero a nivel nacional fue protagonista de grandes cambios en la Argentina. Y hoy más que nunca, en esta diversidad de candidatos, en esta oferta de candidatos a nivel nacional, tiene que aportar también ahí. ¿Por qué? Porque somos la columna vertebral, por un lado, y por otro lado, fundamental en los grandes cambios que van en la Argentina. Héctor, bueno, vamos a ver cómo termina este año y seguramente ya tenemos un panorama más definido para lo que va a ser el año que viene, ¿no? No, seguro. No va a ser un año fácil, insisto. Seguramente hay que tener en cuenta, fundamentalmente los dirigentes, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, tenemos que buscar el equilibrio, tenemos que buscar el diálogo tiene que prevalecer, el movimiento de enero tiene que estar unido, ya para marzo tiene que estar unido. Hoy coincidimos, le decía yo a unos pares de compañeros hace poco, hoy coincidimos en algo con la otra fracción de la CGT.
Ya el reclamo, a través del reclamo nos unió el boleto Claro. obrero. Ujú. Bueno, es un mensaje para la sociedad que ya en el reclamo estamos unidos. O sea, falta juntarnos los hombres que componemos el movimiento obrero de la provincia y armar una sola CGT y ser parte del nuevo esquema que viene en la provincia de Misiones. Ujú. Esto es un poco el mensaje, ¿no es cierto? Héctor, gracias por estar en el programa. No, gracias a vos. Joaquín. Nos vamos a un corte en el próximo bloque. El viernes pasado, audiencia pública aquí en la ciudad de Posadas. Se abre una nueva etapa de discusión con la gente aquí en la ciudad de Posadas y entre la municipalidad. Lo analizamos con José Imoglia. Ya venimos. Everything about you tells me I'm your man.